Seguramente para muchos de vosotros El Diablo Viste de Prada sea una película muy importante, por lo menos así lo es para mí. Hace 20 años ya no solo llegó El Diablo Viste de Prada 1, sino que también llegó una serie que me acompañó durante muchísimo tiempo, que fue Ugly Betty. Dos producciones que se centraban un poco en la industria del periodismo, de moda y que tenían en común muchísimas cosas. De hecho, gracias a estas dos producciones, Suddenly I See se convirtió no solo en mi despertador, sino un poco en mi himno diario para ponerme de buen humor y para empezar pues con energía el día. Y ahora 20 años más tarde nos llega El Diablo Viste de Prada 2 y la pregunta que todos nos hemos hecho durante este tiempo, desde que se anunció que se iba a rodar, luego el rodaje, que se lanzaron un montón de imágenes, de hecho creíamos que ya habíamos visto toda la película antes de su estreno, era ¿puede una secuela estar a la altura de una película tan icónica como El Diablo Viste de Prada? Y en este vídeo os voy a hablar un poco de lo que me ha parecido y por supuesto en comentarios aquí abajo me podéis decir lo que os ha parecido a vosotros, si os ha gustado, si no os ha gustado, así que nada, empezamos. Bueno, llevo unas cuantas semanas sin subir vídeos al canal. De hecho, hace un mes que no subo un vídeo al canal con el trabajo y todo. Yo os puse un mensaje aquí en YouTube y también en Instagram, etcétera, de que ha sido el lanzamiento Alexa Plus en España y yo trabajo en Alexa. Así que ha sido un mes bastante atareado. Pero bueno, por fin estoy aquí otra vez hablando de cine, de series y de formato físico. Y no sabéis las ganas que tenía. Este canal me ayuda muchísimo en mi salud mental, en mi día a día. Y me alegra que este pequeño regreso después de 4 semanas sea con esta película. Ya sabéis que mis críticas las divido en diferentes bloques. Primero pues datos de la película, sinopsis de qué trata, etcétera. Luego lo que más me ha gustado, luego lo que menos me ha gustado, luego una pregunta que en esta ocasión va a ser el hate por el interés romántico de Andy en esta película y cómo los secundarios muchas veces tienen que ser secundarios, y al final mi conclusión y mi puntuación de El Diablo Viste de Prada 2. Así que nada, empiezo. ¿De qué trata esta película? La acción se sitúa 20 años después de los acontecimientos de la primera entrega. Han pasado 20 años en el mundo real y también en ese mundo ficticio en el que nos encontramos a nuestra protagonista Andy después de una larga carrera como periodista alrededor del mundo, cubriendo las noticias más importantes y haciendo los mejores reportajes. Pero todo da un pequeño giro cuando tiene que volver a reencontrarse con Miranda Priestly. Ella se reincorporará a Runway para intentar solventar algunos pequeños problemas que están teniendo de imagen, y lo interesante de esta película es en qué momento de la historia se está centrando, y es en la desaparición del periodismo de investigación y el periodismo en general, debido a cómo consumimos las noticias, los reportajes, las redes sociales, que todo tiene que ser inmediato y nos olvidamos de ello a la velocidad de la luz. Por supuesto, nos reencontramos con otros personajes como Emily y Nigel y nuevas caras de lo más interesantes. La dirección corre a cargo de David Frankel, que ya fue el director de la primera entrega, y el guión también vuelve a estar a cargo de Aline Brosh McKinnon. En el reparto, Anne Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci y Emily Blunt son los protagonistas absolutos de una peli que incorpora nuevas y muy conocidas caras como Kenneth Branagh o Lucy Liu. Y bueno, vamos a lo que vamos, a lo mejor de la película. Como os he dicho, El Diablo Viste de Prada ha sido una película muy importante en mi vida. Creo que eso hizo que me dedicase más de lleno a la web que ya tenía y que también desease tener una revista. De hecho, participé en una revista haciendo todo el diseño de esta revista, y mis ganas por ver esta segunda parte eran astronómicas. O sea, era una de las pelis más esperadas del año para mí. Ya la he visto 2 veces, de hecho fui a verla el jueves en su estreno y también el viernes. Primero la vi en versión doblada y luego en versión original, y seguramente vaya a volver al cine a verla una tercera vez. Me ha parecido una secuela perfecta, y esto sé que últimamente lo digo bastante porque hemos tenido buenas secuelas durante los últimos meses, los últimos años, pero es que con esta peli creo que lo bordan por completo, ya no solo por ofrecernos algo diferente y expandir
expandir un poco el universo que ya conocíamos, sino por cómo recuperan a esos personajes. No son los mismos, han pasado 20 años, han evolucionado, pero sigue esa esencia en cada uno de ellos, y eso creo que es algo muy guay. Ya durante las primeras imágenes, etcétera, mucha gente estaba diciendo que Miranda ya no era la misma, que bueno, pues el tráiler ese que nos decía que nos acordaba de Andy, etcétera, y es que 20 años son muchos años, mucha gente que pasa por delante tuyo, tú cambias muchísimo, ya no porque quieras cambiar, sino también porque el mundo te hace cambiar. En 20 años una persona cambia muchísimo, las vivencias que tiene, la gente con la que se rodea, toda la gente que se cruza en tu vida, te hace cambiar en tu forma de hablar, en tu forma de actuar, en tu forma de pensar, y es muy guay lo que han hecho con esta peli, cogiendo esas esencias de los personajes y trasladándolos 20 años. Lo fácil hubiese sido que hubiesen sido las mismas personas, que hubiesen hablado exactamente igual, que Miranda se comportase exactamente igual, pero lo interesante es todo ese viaje de estos personajes que ha ocurrido off cámara, y aquí vemos el resultado de esos 20 años. Y además de los personajes, como os he dicho, la situación periodística no es la misma, las revistas no tienen la misma salud que hace 20 años, no consumimos las cosas de la misma manera, hoy en día las redes sociales están por todas partes, es que hace 20 años no había la misma comunicación que hay hoy en día, y está muy guay cómo la peli nos lleva en ese viaje y sobre todo pone toda la historia en ese punto en el que se encuentra el periodismo actualmente. Y cuando digo periodismo quiero decir también las redes sociales, los influencers, cómo consumimos todo a través de redes sociales y también la importancia que le damos, que es básicamente ninguna. Todo es un consumo rápido, todo el clic, todo lo que llame la atención, y mañana nos olvidamos por completo de ese contenido. Tiene bastantes diálogos con el espectador esta película, y cómo habla de todas estas cosas me ha parecido súper interesante, súper llamativo, y también nos hace un poco crítica a nosotros mismos. Y también ya no solo critica un poco la situación global del mundo, de esas macroempresas pues despidiendo gente, haciendo fusiones, etcétera. Hace una pequeña crítica al espectador, a los creadores de contenido. No sé, me ha parecido muy interesante. Así que tanto el guión como la dirección me han parecido absolutamente maravillosísimas, manteniendo esa esencia y evolucionando la historia. No ha perdido la elegancia, no ha perdido esa ironía, y por supuesto tampoco el ritmo ni la música. La banda sonora de esta película es absolutamente brutal. Cada canción, cada nota que nos recuerda a la película original, no sé, me ha parecido todo un empaque que mezcla muy bien la nostalgia con ofrecernos algo nuevo. Y por supuesto las interpretaciones. Creo que están todos absolutamente maravillosos. Han pasado 20 años en los que Anne Hathaway y Emily Blunt sobre todo han crecido como actrices, y eso se nota muchísimo, la naturalidad de sus interpretaciones, cómo se nota que se lo están pasando bien con estos personajes, y por supuesto Meryl y Stanley, que están maravillosísimos. Yo de verdad que no logro sacar ningún pero a esta película. Creo que es una secuela perfecta, una secuela que evoca a esa película original y sobre todo que expande lo que ya conocíamos. Muchas veces cuando llega una secuela nos encontramos con personajes que parecen estancados en el tiempo, y aquí se nota que han aprendido, que están aprendiendo y que están en constante evolución. El personaje de Meryl se ve súper bien con su nueva ayudante Ashley, y esa relación que tienen entre ambas de límites, de aprendizaje, de respeto. Eso es algo que hace 20 años no se veía. Miranda era otra forma de ver el mundo, otra forma de actuar, otra forma de expresarse, también era otro tiempo, y bueno, pues hemos evolucionado, las cosas, hay límites que se han ido poniendo durante todo este tiempo, y eso es algo muy guay de esta película. También hay que destacar, por supuesto, todo el diseño de producción, todo el diseño de vestuarios. Por supuesto tienen muchísimo más dinero que en la película original, y eso se nota, ya no solo por los viajes y los escenarios en los que nos encontramos, ese lago, esa ciudad de Milán, también que vemos mucho más las calles de Nueva York, sino también en los cambios de vestuario. Ya únicamente no se limitan a esos cambios de vestuario de Anne Hathaway en la primera peli, sino que se extrapola a diferentes personajes en la película, y también nos adentramos quizá un poco más en la industria de la moda gracias pues al personaje de Emily Blunt en esta peli. Y bueno, de aquí ya paso un poco a lo peor, y aquí tengo que decir que
no he encontrado nada. Es una peli que, como os he dicho, me ha parecido bastante perfecta, creo que bastante perfecta, y no logro encontrar ningún pero a esta película, al igual que tampoco se lo encuentro a la película original. Los tendrá pues sus agujeros de guión como cualquier otra película. Hay ese vestido en el que, bueno, antes de ir a esa fiesta de Miranda, la vemos viendo un vestido y luego le vemos con otro vestido que tampoco es que sea tan guau. Hay vestidos más guaus en la película. O sea, sí hay ciertos elementos que dices, aquí me falta algo, o quizá han eliminado cierta escena, pero en general creo que es una peli que tiene un ritmo imparable y que de verdad que es que no le puedo sacar ningún pero. La he disfrutado muchísimo. Es verdad que quizá algunos personajes secundarios no me han brillado todo lo que deberían brillarme, pero también entiendo la decisión y también me parece muy buena decisión. Y aquí quiero entrar un poco a la pregunta del vídeo, que es ese interés romántico de Andy Peter, interpretado por Patrick Bramall, creo que se pronuncia así. Mucha gente se está metiendo con este personaje en redes sociales diciendo que es un soso, que echaban de menos pues al ex novio de la primera película de Andy, y creo que muchas veces estamos pidiendo que los personajes secundarios opaquen demasiado o tengan demasiado tiempo en pantalla en las películas. En este caso creo que el personaje está súper bien dibujado y además es un personaje que no hemos llegado a ver, y creo que en ninguna película del Diablo Viste de Prada, salvo él y Kenneth Branagh en esta película. Son personajes que son amables, entienden a los personajes que tienen a su alrededor. Este personaje al final acaba de conocer a Andy y ya se nota cierta admiración por ella. Incluso ella misma lo dice, que lee sus textos, cosa que ninguno de sus novios anteriores había hecho. Y vemos que eso, que la quiere, que la escucha, que le sabe dar su espacio, y creo que eso se está confundiendo con ser un personaje soso, un personaje que no aporta nada. Creo que llega a aportar mucho al personaje de Andy en esta película, y creo que no todos los personajes tienen que tener conflictos con otros personajes, que puede haber personas empáticas en la película. Y es verdad que en la primera peli nos adentraban en este mundo y al final todo era discusión, etcétera, ¿vale? Para crear pues ciertas tramas secundarias y empujar a ciertos personajes para hacer X cosa. Ahí tenemos al grupo de amigos de Andy en la primera película, y también por supuesto a su novio en la primera entrega, que rechaza el trabajo de Andy, no logra entender por qué está haciendo lo que está haciendo, y al final son conflictos para desarrollar a un personaje. Pero cuando el personaje ya está desarrollado, como Andy en esta segunda película, esos conflictos no son necesarios más que para dar salseo, y creo que han hecho muy bien en dibujar a este Peter y presentarnos a este nuevo novio de Andy para demostrarnos que también puede haber personas buenas, personas empáticas y personajes que escuchan. Creo que hace falta más de estos personajes en el cine en general, que se paren a escuchar la conversación de la persona que tienen delante y no tengan una opinión al respecto. Muchas veces decimos que no hay que opinar de todo y no tenemos que tener opinión absolutamente de todas las situaciones que vemos constantemente, y creo que este es el ejemplo perfecto. Cuando ella está en ese momento de estrés y de ansiedad por no saber qué va a ser de su futuro, por no entender lo que está ocurriendo a su alrededor, hace un comentario bastante desafortunado para Peter, quiero decir. Al final está comparando carreras, la importancia de una y de la otra. Al final nadie está salvando vidas en esa conversación. Él sabe que ese comentario viene a raíz de la ansiedad y el estrés que está teniendo ese personaje, y decide no tener una opinión al respecto, darle el espacio que ella necesita en ese momento y decirle que continuarán la conversación cuando sea oportuno. Creo que es algo muy interesante de este personaje, y creo que eso es algo que no solemos ver en el cine, así que yo agradezco muchísimo lo que han hecho con Peter y no entiendo todas esas críticas alrededor del personaje. La verdad, es algo que no llego a entender, sobre todo porque sí tenemos otros personajes en la peli que crean conflictos entre ellos, así que, en fin, que a mí me ha gustado mucho el personaje y no entiendo la polémica alrededor. Y nada, de aquí ya paso a mi conclusión, a mi puntuación final. Como os podéis imaginar, es altísima, le doy 4 estrellas y media sobre 5. Es verdad que no ha llegado a ese clean final porque no me ha resultado tan conclusiva como yo me hubiese esperado. Al final, bueno, pues me ha gustado mucho y bueno, deja la puerta para una tercera entrega, que no sé si lo habrá o no. La verdad es que la taquilla ha sido increíble, así que espero que se replanteen hacer una tercera parte. Pero
bueno, pues ese pequeño pero final de que me hubiese gustado que hubiese cerrado todo muchísimo más. Al final me ha parecido maravillosa, me ha parecido muy entretenida, muy divertida, me he reído muchísimo, he llorado con esta película, la banda sonora la tengo aquí en la cabeza y sobre todo me hace querer ver las dos películas seguidas, me hace querer hacer un maratón del Diablo Viste de Prada y nada, yo eternamente agradecido porque hayan hecho esta segunda parte y nada, aquí abajo en comentarios podéis decirme lo que os ha parecido a vosotros, si os ha gustado, si no, si creéis que es demasiado copia de la 1, que también he leído algún comentario en cuanto a montaje y dirección, al final son las mismas personas responsables y a mí me ha gustado esa cohesión visual y narrativa, la verdad, lo he agradecido muchísimo, pero igual a vosotros pues no resulta igual o no sé, puede haber muchos aspectos que no se hayan gustado de la película, que a mí sí me han gustado, al final cada uno vemos las pelis, como siempre digo, desde nuestro prisma y cada uno tenemos nuestra opinión de lo que estamos viendo, así que me encantará leeros aquí abajo en comentarios. Y nada, como siempre os digo, si os gusta el cine, las series y el formato doméstico, me ayudaríais un montonazo si suscribís aquí abajo y le dais a la campanita y por supuesto si dais me gusta y compartís el vídeo y todo. Y nada, nos vemos muy pronto. Adiós. Hola, os recuerdo que aquí abajo os podéis suscribir a mi canal y darle a la campanita, que me ayudaríais un montonazo y así os avisa de nuevo contenido que vaya subiendo al canal. Y aquí os dejo algunas recomendaciones de vídeos para que les echéis un ojillo por si no los habéis visto. Además, en la cajita de descripción tenéis enlaces a mis otras redes sociales como Instagram, Letterboxd, TVTime, por si queréis curiosear un poco. Nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo.